profesional de primerísimo nivel, de grandísima calidad, y eso se está notando también en su biografía profesional, porque, bueno, Inés ha sido durante todos estos años la autora intelectual de todo lo que tiene que ver con el diario La Nación en materia de política internacional, y ahora se muda a los Estados Unidos con responsabilidades interesantísimas. Hola, Inés. Buenas noches, Carlos. Contanos qué vas a hacer. Escuche, ¿eh? Me voy a una cadena grande, a CNN, y voy a desde ahí tratar de coordinar la creación de contenidos sobre América Latina y para América Latina. Básicamente voy a dirigir esos contenidos. O sea que la responsable de la cadena global CNN en todo lo que tenga que ver con información ligada a nuestra región va a ser Inés Capdevila. Bueno, sí, algo similar. Sí, vas a estar al frente de esa aventura. Sí, sí, bueno, exactamente, es una gran aventura. Felicitaciones. Sí. Muchas gracias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué se trata este conflicto? Si tuviéramos que explicárselo a un marciano. Es un conflicto entre dos enemigos existenciales. No es una enemistad vieja, pero sí es una enemistad existencial. Esos enemigos son una teocracia, que es Irán, y una democracia, que es Israel. Conviven 2.000 kilómetros, prácticamente los separan 2.000 kilómetros, en una región de por sí volátil, Medio Oriente, y una región verdaderamente crítica para el resto del mundo. Como vos decías en tu editorial, de allí proviene casi el 30% de la energía que consume el mundo, fundamentalmente Asia, que es hoy el centro del mundo. Por lo tanto, es crítico para todos. Lo es para nosotros porque el precio del petróleo es importante por la inflación en la Argentina y también por el ingreso de divisas a través de la producción de vaca muerta y las petroleras. Entonces, nos involucra a todos. Esta guerra es la primera vez que estos dos enemigos esenciales, existenciales, se enfrentan de manera... Definí la palabra existencial. ¿A qué le llamás enemigo existencial? ¿Que se juega la existencia de cada uno de ellos en la pelea? El otro día me preguntaban, ¿vos crees que Irán quiere que Israel deje de existir? O sea, uno de sus objetivos es la destrucción del Estado de Israel. No lo creo yo, es parte de la narrativa de la teocracia iraní, del régimen de los ayatolás, de destruir a Israel. Es una enemistad que proviene básicamente... hay historiadores que dicen que en los 70 entrenaban juntos los ayatolás o los futuros protagonistas de la revolución iraní junto con Yasser Arafat, líder de la liberación palestina, y sus compañeros. Por lo tanto, de ahí, de esa vecindad de entrenamiento, nace esta enemistad que hoy se propone. Desde Irán, la erradicación de Israel, y de Israel, la erradicación de todo el componente militar de Irán, porque creen que de allí proviene la mayor amenaza a la existencia de Israel como un Estado vivible en Medio Oriente. Ahora, tengo dos preguntas que están relacionadas. La primera es, ¿cómo periodizarías vos este conflicto en los últimos tiempos? Esto que estamos viendo hoy, si le tuvieras que poner son los acuerdos que intentó Israel con Arabia, etcétera, que produjeron una reacción. ¿Es el ataque del 7? ¿Cuándo empieza esta secuencia? Es una gran pregunta y empieza ya hace varias décadas. Lo que pasa es que en estas primeras décadas del enfrentamiento entre Israel e Irán, esta guerra, que hoy es una guerra abierta, fue una guerra de baja intensidad y una guerra escondida, blandida por las fuerzas de defensa de Israel y por los servicios secretos de Israel, y los que se llaman muy frecuentemente, y lo vemos en todos lados, los proxies de Irán. ¿Quiénes son los proxies de Irán? Hezbollah, las milicias de Yemen, los hutíes de Yemen y las milicias iraquíes. Y más recientemente, Hamás, pero de forma indirecta, sobre todo a través de su relación con Hezbollah. Entonces, Irán... ¿Cuál es la relación de Hamás con Hezbollah? Se supone que Hamás entrenó con Hezbollah en la previa del 7 de octubre del 2023, cuando lanzó esa declaración de guerra abierta sobre Israel con la matanza de 1.200 israelíes dentro del territorio israelí y fundamentalmente la toma, el secuestro de otros 250 israelíes que están aún muchos de ellos, unos 50, cautivos en Gaza. Entonces, esa guerra
que se fue dando de manera silenciosa o de manera de baja intensidad y de manera solapada entre estos dos grandes rivales, el 7 de octubre entró en otro capítulo, que es un capítulo que hoy, lunes, ya parece un capítulo definitivo, pero parece, porque en Medio Oriente nunca nada termina cuando se cree que ha terminado. Y eso es fundamental para entender lo que sucedió hoy. El 7 de octubre, Israel encuentra el motivo para ya hacer abierta esa guerra contra Irán y fundamentalmente contra sus próximos. Primero fue la respuesta a Hamás en Gaza, una guerra que hoy continúa. Segundo, a partir de septiembre del año pasado, todo el mundo probablemente lo recuerde, el estallido generalizado de los pagers, los beepers de los militantes de de Hezbollah. Ahí lo que intentó Israel, y lo hizo con bastante éxito, fue eliminar a la primera línea de defensa en su guerra de Irán en su guerra con Israel, que era Hezbollah. Y lo hizo. Descabezó a Hezbollah, mató a buena parte de sus militantes, liquidó su arsenal y fundamentalmente básicamente lo arrinconó. Al punto de que hoy Hezbollah no pudo salir en defensa de Irán en esta guerra de 12 días que comenzó el jueves de la semana pasada. Esa fue la segunda etapa de post-7 de octubre. Otra etapa fundamental, la caída de Bashar al-Assad en Siria en diciembre pasado. Fue una caída fulminante. En una semana, ex militantes y terroristas de Al-Qaeda... Eso se recuerda menos ahora. Se recuerda menos, pero fue fundamental. ¿Por qué? Porque ahí pierde otro bastión Irán. Siria era un bastón de Irán, era un bastión además en el que compartía poder con Rusia, uno de sus grandes aliados. Claro. Otro aliado que tampoco lo vemos figurar mucho en esta guerra de 12 días. Entonces, al perder el bastión de Siria, ese bastión pasa a manos de militantes que odian a Irán, porque lo vieron como el gran defensor, el gran sostén de Bashar al-Assad desde que comenzaron las primaveras árabes en Siria en 2011, en marzo de 2011. Cae otro pilar de Irán y así lentamente van cayendo todas las defensas de Irán hasta que, y esto ya se veía venir, hace aproximadamente 2 semanas, en plena negociación de Irán con Estados Unidos, en un Donald Trump que, embanderado con la paz, dice: yo voy a gestionar un nuevo acuerdo de paz y de desnuclearización de Irán, pero la OIEA, Rafael Grossi, vos lo conocés, lo has entrevistado muchas veces, dice: Irán todavía no ha creado la bomba nuclear, ha enriquecido uranio al 60%, se necesita el 90% para transformarlo en combustible de un arma nuclear. Pero sí hay huellas de un material que Irán no ha declarado. Y eso lo encuentra en infracción. Y por lo tanto le vale una censura, la primera censura abierta en casi 20 años para el programa nuclear iraní. Israel se agarra de eso. Y lo toma como casus belli. Exactamente, casus belli, y en horas empieza la ofensiva, una ofensiva que además demuestra todas las debilidades, desnuda todas las debilidades de Irán. ¿Cuáles son? Estaba completamente infiltrado por los servicios de seguridad de Israel y los servicios de inteligencia. Y acá voy a abrir un paréntesis. Servicios de inteligencia que se comieron el 7 de octubre de 2023. A ver, detenete ahí. Hoy una persona me decía: ¿cómo puede ser que los mismos servicios de inteligencia que liquidan a 13 jerarcas del régimen iraní en una noche, durmiendo en sus casas, hayan tenido la vulnerabilidad que tuvieron frente al ataque del 7 de octubre? Explícita. Sí. Explícita. ¿Qué explicación le das? Bueno, hubo varios informes que trataron de explicar qué sucedió con las fallas de seguridad e inteligencia en la previa al 7 de octubre y sobre todo qué sucedió, que Israel estaba mirando hacia otro lado. Y ahí muchos de esos informes obviamente que rastrean y dicen: bueno, las pistas fueron desviadas, las pistas fueron ignoradas. Hay una explicación política, o 2 o 3 explicaciones políticas. Primero, no sé si recordás, hace 2 años Israel estaba totalmente metido en una batalla interna, que era la batalla de la reforma judicial, que lo tenía completamente dividido en 2. Por primera vez, las calles estaban muy movilizadas todos los sábados a la noche, sobre todo en Tel Aviv. Los israelíes anti-Netanyahu se reunían en las calles y se movilizaban de a miles contra una reforma judicial según la cual la oposición a Netanyahu, el primer ministro, quería también avanzar sobre el poder judicial.
Eso fue una de las explicaciones políticas. Estaban distraídos. El propio presidente Herzog venía dando esa advertencia. Nuestros enemigos nos van a golpear porque nosotros estamos distraídos con divisiones internas. Segunda explicación política, que es que, en cierta forma, Netanyahu eligió ignorar eso. ¿Para qué? Para plantear batallas contra enemigos externos que suelen unir a los israelíes y además él fijarse en el poder. Netanyahu tiene 3 o 4 causas judiciales. Muy importantes. Exacto, malversación de fondos, causas muy similares que de perder el gobierno podrían... Lo llevarían preso. Exactamente, muy similar a lo que estamos viendo ahora en la Argentina. Entonces, esa es otra de las explicaciones políticas. Ahora, las explicaciones, estos informes que son del Shin Bet, de la Mossad, de todo, hay varias ramas del servicio de secreto y de inteligencia israelí, todos van hacia el mismo lado. El Shin Bet es la contrainteligencia, exactamente, ¿no? Que es más grande que el Mossad. Exactamente. La CIA también contribuyó. Dicen, ignoramos las pistas, ignoramos las señales y las señales estaban enfrente de nosotros. Hay otra explicación política que dice, esto tiene que ver mucho en Netanyahu, no por su voluntad de perpetuarse en el poder o cómo encontrar una forma de afianzarse en el poder, sino porque Netanyahu eligió sostener a Hamás en Gaza para evitar que la ANP, que es digamos, Al-Fatah, los descendientes de Yasser Arafat, digamos, la vieja guardia de la dirigencia palestina que gobierna Cisjordania, también lo hiciera en Gaza. Es una forma de dividir a tus enemigos para controlar. El viejo recurso de usar un grupo terrorista. Y eso le jugó en contra. Ahora, estás contando todo esto y lo dejamos ahí a Trump negociando un acuerdo con Irán. Hace 2 horas. Negociando y entra Netanyahu y bombardea. ¿Con conocimiento de Trump o Netanyahu se lo lleva puesto a Trump? Mirá, si nosotros nos remontamos a lo que sucedió ese jueves a la noche, te diría que el equipo de Mundo de Nación estábamos completamente desorientados, porque en ese momento ataca a Israel y apenas 1 hora, 2 horas después, Marco Rubio, secretario de Estado, saca un posteo de redes sociales y dice, nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros por Estados Unidos no tenemos nada que ver con esto. Al día siguiente, el propio Trump dice, a mí Netanyahu me había avisado de que esto iba a suceder. Por lo tanto, ahí tenés las fisuras que ya vemos emerger en otros casos dentro de la Casa Blanca, muy al desnudo por esta guerra. ¿Y qué significa el ataque de Estados Unidos al arsenal nuclear? La intervención directa de Estados Unidos. Bueno, ahí muchos lo explican como la influencia de Netanyahu sobre Trump. Esa es una de las explicaciones. La otra yo creo que tiene que ver... Es una relación muy estrecha. Es muy estrecha, pero también es muy rara, porque en los últimos meses no había sido tan estrecha. Acordate que el primer gran viaje de Trump al exterior fue a Medio Oriente y fue a los países árabes, no pasó por Israel. Y de hecho, más la negociación con Irán. Más la negociación con Irán y además con reproches abiertos por la ofensiva de Israel, por la guerra desatada e incesante de Israel sobre Gaza, cuando la propia Casa Blanca decía, tal vez no oficialmente, pero sí extraoficialmente, ya no hay necesidad de esta guerra tan despiadada porque Hamás ya está en un momento de supervivencia al más bajo nivel. Entonces, en ese contexto se llega a estas últimas 2 semanas, que además Trump levanta la bandera de la negociación con Irán muy insistentemente. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Bueno, y ahí también entran las consideraciones desde el punto de vista de política interna de Trump. Es un presidente embanderado con la paz, seguro. Él mismo, y sobre todo en este segundo mandato. Pero hay una cuestión. Hay otras 2 guerras con las cuales Trump quiso lograr la paz y no lo logró. Rusia con Ucrania e Israel con Gaza. Enviados especiales, sobre todo es Steve Witkoff, un magnate inmobiliario que funge de secretario de Estado en las sombras y no lo logró. Necesita un éxito. Trump no ha tenido muchos éxitos en estos casi más de 6 meses hoy que es 23, más de 6 meses de mandato. Entonces necesita un éxito. Este era el éxito que necesitaba. Estuvo muy bien planeado lo del sábado, la ofensiva sobre las 3 principales plantas nucleares. Ese es el éxito que buscábamos decir, ya que no encontraba el éxito negociando. Claro, y ahí
todavía no tenemos la suficiente información sobre la extensión del daño, sobre, digamos, cuánto hacia adelante, Irán para, claro, y qué quedaba en esas plantas nucleares. Muy probablemente parte del combustible nuclear haya sido retirado antes. Ahora, lo que sí vemos es mucha efectividad para condicionar una rendición que todavía Irán no quiere aceptar, pero está muy cerca de aceptar, porque ya tuit de Trump, ¿qué es? Es precisamente eso. Trump lo que hace con este tuit es decir, bueno, se acabó, ya no den más vueltas, se acabó, las condiciones las impongo yo. ¿Cuáles son las condiciones? Es muy ¿Está arriesgado. informando algo o está pidiendo algo o ordenando Las dos algo? cosas. Y esa ha sido hasta ahora la diplomacia pública de Trump. Informa, pide y deja un margen de ambigüedad. Vos lo lees, es imposible. Tenés que leerlo varias veces para entenderlo. Él dice... Este cese al fuego, 12 horas y recién si sale, si dice. Sale, exacto, y paz en el mundo. Si sale, que va a salir. Bueno, ese es el Trump que vemos, ambiguo, que busca un éxito, te impone condiciones a la vez que te está tratando como un amigo. Entonces, lo que vemos es una situación ambigua, él necesita declarar que ganó, y lo está haciendo con esto. ¿Por qué ganó? Porque logró la rendición de Irán y además porque establece la paz. Estados Unidos establece finalmente, Estados Unidos logra instalar la paz en un conflicto bélico. Esta secuencia que describiste con tanta lucidez, con tanta claridad, que arranca, la podemos hacer arrancar en el ataque del 7 de octubre. ¿Cómo pensás que sigue la película? Es una gran pregunta. Hace unos minutos te decía, nada termina en Medio Oriente cuando parece que está terminando. Por lo tanto, que Trump cante victoria con, digamos, esta supuesta aplicación de un acuerdo de paz o un cese al fuego. No va a ser tan así. ¿Qué vemos? A simple vista lo que vemos es lo siguiente, un Trump y un Netanyahu victoriosos. Eso no queda duda. La superioridad militar de Israel ha sido completamente evidente y si bien no fue suficiente esa superioridad militar para lograr la derrota de su enemigo, en este caso Irán, porque necesitó a Estados Unidos con sus rompebúnkers, bueno, pero lo mismo arrinconó a Irán. Eso es a simple vista. Segunda mirada, el régimen de Irán está tratando de sobrevivir, porque si no, no se rendiría tan rápidamente. Necesita parar, recomponer sus recursos que están muy decapitados en los pilares básicos, sobre todo las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria, que es el pilar esencial del régimen de los ayatolas, y replantear su existencia, pero quiere sobrevivir. Y hay una tercera mirada que es un poquito más allá. ¿Cómo sigue? Vos decís. Bueno, sigue, probablemente lo que veamos es un cese al fuego, pero eso no quiere decir que se haya terminado la enemistad existencial entre Israel e Irán. Y ojo, y esta es la gran pregunta, ¿se ha terminado el plan nuclear de Israel? ¿Fueron suficientes los 6 de Irán? ¿Fueron suficientes los 6 rompebúnkers que tiraron sobre Fordow? Para terminar con eso. Y sobre el resto de las plantas nucleares, que fueron creo que 14 en total. Bueno, no lo sabemos todavía, pero sí sabemos, según imágenes satelitales, que mucho del combustible que estaba en esas plantas probablemente haya sido retirado. Entonces, ¿qué va a hacer Irán? ¿Va a someterse a la rendición y parar su plan nuclear? ¿O una parte de los extremos de Irán que quiere hacerse con el gobierno va a decir, necesitamos sobrevivir y por lo tanto vamos a acelerar el plan nuclear? Radicalización. En Medio Oriente, Carlos, cada vez que un régimen cae, no viene uno más democrático, no viene uno más moderado, viene uno más radical. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inés, a vos, Carlos. Aprendimos muchísimo y felicitaciones y mucha suerte en esta nueva... Espero. Me voy con mucha pena de La Nación, 25 años de La Nación es mucho, pero bueno. Y nosotros te dejamos con mucha pena también, me consta de mucha gente. Muchas gracias. Vamos a un corte y viene Pancho Olivera a contarnos una cantidad de concesiones de la Ciudad de Buenos Aires escandalosas, porque son concesiones regaladas, cuando la presión impositiva en la ciudad para todos los contribuyentes es muy exigente. Y después seguimos con Ani Parraguirre, que nos va a hablar de cómo comunica un político preso, el caso de Cristina. Camila Perochena, cómo es que Irán se fue transformando hasta llegar a ser una teocracia. Y quédese al whisky porque Carola Gil nos cuenta samba
y las instrucciones de la TV pública infantil para combatir al periodismo. Ya volvemos.